Tengan ustedes un muy, pero muy buen día. En este video nos referiremos al tema del agua. Este tema es enorme, tanto por la cantidad de información que hay al respecto, y que curiosamente no hay interés oficial en difundirla, a esta información, y también es enorme la trascendencia que tiene, pues nos acerca cada vez más este tema del agua al concepto de la vida, determinando que cada vez se acercan más el agua y la vida, donde prácticamente podríamos decir que casi son lo mismo. Pero bueno, hemos tocado en videos anteriores el tema de la luz y cómo esta, la luz, y valga la redundancia, a la luz de innumerables nuevas investigaciones, se revela, entre otras cosas, como la que transporta y organiza la información necesaria que determina luego que en forma coordinada ocurran 4 trillones de reacciones químicas por segundo en el cuerpo de un ser humano. Y vaya a saber qué otras cosas más. Y que permite que un ser vivo esté vivo. Dicho de otra forma, debido a los fotones de luz que emitimos en nuestro interior, usted y yo estamos vivos gracias a esa luz. Recalco una vez más que solo estamos empezando recién a conocer y a entender cómo ocurren estos fenómenos, lo que constituye el surgimiento de un nuevo paradigma en las ciencias, mediante el cual estamos comenzando a comprender la vida y al universo todo de una manera completamente diferente de la que ha venido sosteniendo la ciencia clásica. Y que el establishment científico y hegemónico que controla esa ciencia, que espero que ustedes a esta altura ya sepan a quiénes me refiero, y que, como suelo decir, estos señores se proclaman como ser los únicos dueños de la verdad y que se resisten cada vez más a este cambio. Lo que queda plasmado hoy en día mediante múltiples hechos que trascienden lo académico o científico, pues son hechos de índole social, política y económicos que vertiginosamente están ocurriendo en estos tiempos. Sí, señores, estamos en épocas de grandes cambios y este es uno de esos cambios, así que vamos a por ello. Una gran parte de quienes poblamos este planeta, que hemos tenido la suerte de poder concurrir a establecimientos educativos, hemos recibido instrucción respecto a qué cosa es el agua, cuáles son sus características físicas, químicas y su importancia para los seres vivos e incluso para la salud de todo el planeta. No entraré aquí en esos detalles que seguramente serán obvios para prácticamente todas las personas que vean esto, aparte de ser una información de muy fácil acceso. El agua es una sustancia que, por sernos tan familiar, nos resulta hasta ordinaria, pues convivimos e interactuamos con ella absolutamente todos los días de nuestra vida. Pero no se engañen y confundan el uso rutinario y diario que hacemos del agua con la ordinariez del agua, pues ello no es así. Quiero adelantar mi conclusión respecto del agua, por lo que diré que el agua es un líquido milagroso. Y lo voy a repetir por si no se escuchó bien o no puse el suficiente énfasis en la afirmación.
El agua es un líquido milagroso. Vaya, me dirán ustedes, eso no es para nada científico. Y si bien es correcto lo que podrían ustedes achacarme, trataré a través de este video de fundamentar mi afirmación. Deseo aclarar enfáticamente que cuando empleo la palabra milagroso, me estoy refiriendo concretamente a milagroso. Es decir, según lo que establece el diccionario de la lengua española, que dice milagroso, que resulta sorprendente y causa admiración porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Y aclaro también que califico el agua como milagrosa sin que sea mi interés entrar en si existen o no la intervención de Dios o de otro ente sobrenatural. Y expresamente confieso que no creo en lo sobrenatural. No hay fenómenos sobrenaturales, solo hay fenómenos naturales que, por no ser aún comprendidos, el ser humano los cataloga como sobrenaturales o como productos del azar. Desafío a que me presenten a ese señor azar, pues una de las pocas certezas que tengo es que no existe el azar. Lo sobrenatural o azaroso deja de serlo cuando se entiende, 1, por qué se produce el fenómeno, 2, cómo se produce el fenómeno, y 3, la comprensión total cuando se entiende y comprende para qué se produce un fenómeno. No hay fenómenos sobrenaturales, no hay fenómenos azarosos, solo hay ignorancia del ser humano respecto de ellos. Dicho esto, empecemos a mirar el agua con mayor detenimiento, de ese que se pone en los libros de texto y de donde se nos instruye al respecto. 1. El agua es el compuesto más simple y abundante del planeta Tierra. Hasta ahí, todo bien. 2. El agua es la sustancia más suave y maleable de todas las sustancias que existen en la Tierra. Y probablemente en el cosmos también. Y aquí ya observamos una característica bastante peculiar y exclusiva del agua. 3. El agua es la única sustancia sobre la Tierra que puede estar en los 3 estados, o sea, sólido, líquido y gaseoso, y esta característica, aparte de ser peculiar y exclusiva del agua, la ciencia no la ha podido explicar por qué. Solamente el agua presenta esa característica de que en forma natural y simultánea se presenten esos 3 estados en el planeta Tierra. 4. Otra característica que la ciencia no ha sabido explicar es por qué el agua tiene una tensión superficial que es más elevada que cualquier otro líquido. Así que, como vemos, el agua ya no es tan simple ni ordinaria como parecería en un principio. Y 5, preste atención a esto. El agua se congela, como todos sabemos, a 0 grados y hierve a 100 grados centígrados. Y aquí se nos presenta una de las intrigas o problemas no resueltos por la ciencia, uno de esos problemas más grandes con respecto al agua, pues el agua, según su estructura química, la conocidísima H2O, debería comenzar a hervir a menos 75 grados, es decir, debería empezar a hervir a 75 grados bajo cero. Y lo voy a repetir, el agua debería comenzar a hervir a 75 grados bajo cero.
algo que no ocurre. Y esto es muy, pero que muy extraño, pues el agua, a diferencia de los otros compuestos, que siguen una proyección, digamos, normal respecto a la relación que hay entre su estructura atómica y molecular, por un lado, y su punto de solidificación y ebullición, por el otro, se sale de este parámetro, se sale de esas leyes inmutables que la ciencia postula para explicarlo todo. Así que vemos el agua, que debería comenzar a hervir a menos 75 grados centígrados, aguanta, por así decirlo, aguanta y aguanta hasta llegar a los 100 grados sobre cero para recién comenzar a hervir. Por lo que el agua logra desplazar su punto de ebullición a lo largo de nada menos que 175 grados centígrados, lo cual, como siempre digo, no es poca cosa. La pregunta inmediata que surge es, ¿de dónde saca el agua esa fuerza necesaria para aguantar 175 grados antes de hervir? ¿De dónde extrae esa energía que hace falta para esta proeza? O tal vez qué propiedad oculta para nosotros le permite lograr esa enorme diferencia entre el que debería ser su punto de ebullición teórico, según la ciencia, menos 75 grados, y su punto de ebullición real, 100 grados centígrados. Toda una duda. Ese solo hecho ya es suficiente para poner el agua en una categoría de tipo milagrosa, según el criterio a que me he referido precedentemente. Pero hay más, veámoslo. El agua pierde densidad cuando se congela y es el único líquido que hace eso. Recuerdo que la densidad es la relación entre la masa, es decir, la cantidad de materia, y su volumen. Pero para que se entienda, lo voy a decir mal. El agua se hincha cuando se congela y es el único líquido que hace eso. Esta característica exclusiva del agua posibilita que los cubitos de hielo que viertes en tu vaso con agua u otra bebida no se vayan al fondo, lo cual podrías decirme con razón que es bastante irrelevante. Pero cuando aplicas esta propiedad a toda el agua del planeta, observas que gracias a ello, el agua no se va al fondo de los océanos, de los lagos, etc., y por ende no se congela el planeta en su totalidad. Y eso no es poca cosa. Por otro lado, el agua es un dipolo permanente y eso le permite ser también el disolvente polar más importante que cualquier otro por lejos. El agua tiene una constante dieléctrica inusualmente alta, lo cual no se puede explicar desde la ciencia convencional. El agua se puede polarizar fácilmente por un campo eléctrico, lo que tampoco se explica desde la ciencia ortodoxa. El agua forma enlaces de hidrógeno o enlaces de hidrógeno con otras moléculas e iones disueltos, siendo esta característica la que permite, por ejemplo, que se forme nada más y nada menos que el ADN. Es decir, el ADN no existiría si no fuera por el agua, lo cual, y de nuevo, no es poca cosa. Cuando se congela el agua, forma, hasta donde se sabe, hasta 15 tipos de formas cristalinas diferentes, lo cual, y una vez más, son características únicas del H2O. Y recalco una vez más que no se explican todas estas cosas desde la ciencia convencional u ortodoxa. Tampoco
la ciencia ha podido explicar acabadamente cómo el agua, por el principio llamado de capilaridad, puede subir por los vasos del xilema de las plantas, a veces hasta cientos de metros de altura, desafiando la fuerza de la gravedad y de la presión atmosférica. Y para no extenderme demasiado, solo diré que hay muchas otras propiedades, aparte de las descritas, donde el agua se comporta en contra de lo que le sucede a otros líquidos. Es decir, el agua se comporta en contra de lo que es esperable que ocurra, según la ciencia clásica. Y esto, repito, es muy, pero muy raro o directamente milagroso. Todas estas curiosidades, incertidumbres o anomalías respecto del agua son bastante antiguas y curiosamente no se enseñan, o por lo menos no al público en general. Ante este desconcierto respecto al agua, el científico Röntgen en el siglo XIX propuso la teoría de que, para explicar las anomalías del agua, es que ésta fuese una mezcla de dos estados en su estructura molecular, es decir, el agua tendría dos estructuras bien diferenciadas, pero mezcladas entre sí o interactuando todo el tiempo en la masa acuosa. Luego, Martin Chaplin, de la London University, mediante sus investigaciones encuentra prácticamente lo mismo que Röntgen, proponiendo Martin Chaplin que las moléculas de agua se organizan en cuasicristales icosaédricos formando dos modelos diferentes y que interactúan entre sí. O sea, prácticamente lo mismo. Otras investigaciones también nos hablan de estructuras moleculares del agua en forma de cuasicristales dodecaedros e icosaédricos. Un poquito de aclaración, porque para algunos serán estas palabras quizás raras. Un cuasicristal es una estructura molecular que es ordenada, pero no periódica, es decir, no tiene partes exactamente iguales que se repiten todo el tiempo, pero sí tiene cierto orden, es decir, no es caótica. Hoy en día cada vez más se usa el término coherente, es decir, el agua tiene conformaciones estructurales que son coherentes, por eso decimos que es un cuasicristal. Un icosaedro es un cuerpo geométrico de 20 caras y un dodecaedro es de 12 caras. Más recientemente, la Universidad de Stanford en Estados Unidos también ha determinado que el agua tiene estructuras diferentes, pero no al azar, conformando de esta manera investigaciones que han confirmado lo anterior. Pero yendo a lo que ha sido un verdadero avance en la comprensión de los misterios del agua, es destacable las investigaciones de los italianos Emilio Del Giudice y Giuliano Preparata de la Universidad de Milán y que realizaron sus investigaciones y estudios a partir de 1990. Y ya que ellos logran estos adelantos debido a que incorporan a sus investigaciones el enfoque del estudio del agua a la luz de la física cuántica, mediante el desarrollo de lo que se denomina la electrodinámica cuántica aplicada a los líquidos. Y que curiosamente la electrodinámica cuántica es particularmente no tenida muy en cuenta por el establishment científico hegemónico. Solo decir que la electrodinámica cuántica es la que estudia las interacciones que existen entre un fotón y un electrón. Esto puede parecer tal vez poco trascendente a quien no está en ciencias, pero que esas interacciones fotón-electrón
constituyen nada más y nada menos que el 98% de todo lo que ocurre en el universo. Y eso, una vez más, no es poca cosa. Y una cosa más, la electrodinámica cuántica explica el 98% de lo que ocurre en el universo y solo faltaría comprender el 2% restante, y ese 2%, o en ese 2% estaría incluida la explicación de la vida, y en esto de la vida el agua juega un papel crucial. Ahora bien, como sé que es probable que algunas personas puede que ya se perdieron ante tanta terminología científica, trataré de traducir al español de uso corriente lo que estoy argumentando. Como el agua tiene una serie de comportamientos raros y que la ciencia clásica no tiene la menor idea por qué ello es así, hay científicos como estos señores italianos mencionados que mirando estas cosas desde un nuevo enfoque, es decir, con una nueva mirada, y que esta mirada para nada deja de ser científica, sino todo lo contrario, porque incluye conocimientos relativamente nuevos y que la ciencia interesada se resiste a incorporar. Y me estoy refiriendo a estos conocimientos que vienen de la física cuántica. Y a partir de allí se empieza a entender fenómenos que han sido hasta el presente incomprendidos. Una vez más aparece aquí que la ciencia está entrando en un nuevo paradigma o forma de ver el mundo que termina explicando cosas que de otra forma nos parecen milagrosas. No es ni más ni menos que eso, y espero que aclare el panorama. Y como suelo decir, este tema es mucho, pero mucho más complejo. Pero solo menciono estos aspectos para significar cómo un tema como el agua, el H2O, que parece tan simple, cuando se lo mira más de cerca, empieza a mostrarnos una complejidad que nos deja prácticamente sin aliento. Por ello es que, si hay algo que la ciencia me ha ayudado a entender, es lo ínfima que es nuestra mente, lo rudimentario que son nuestros conocimientos y la reverente humildad que debiéramos adoptar frente a la naturaleza. Por eso me causa preocupación, pero también compasión, observar cómo la ciencia interesada, pretende manipular, controlar y aprovecharse de la naturaleza. Porque creo que es esto una gran equivocación, pues acompañar la naturaleza y disfrutar de sus frutos es una cosa. Por el contrario, forzar la naturaleza es engendrar desequilibrios que necesariamente generarán efectos que nos terminarán afectando, incluso a nosotros también. El concepto es bien simple, a tal punto que lo entiende un niño de primaria. Y para graficar esto, explicaré el llamado principio de acción y reacción, que es de la física, pero que no solo se aplica a la física, sino a la naturaleza toda, y que lo graficaría de la siguiente manera. Mientras más fuerte golpee usted la cabeza contra la pared, más fuerte será el golpe que la pared le devolverá a usted, pero en sentido contrario. Y ese es el principio de acción y reacción. Y algo tan simple como esto no es comprendido por personas que tienen el poder para dirigir los destinos del planeta. Sin palabras. Pero continuemos. Aparte de la consideración de distintas características físico-químicas del agua, también se pueden observar
otras propiedades o comportamientos inexplicables respecto del agua que quizás nos dejen aún más perplejos respecto a esta maravillosa y misteriosa sustancia que es el H2O. Por ejemplo, se sabe desde la antigüedad que el agua en contacto con un recipiente de plata la convierte en un excelente antibiótico, pues, entre otras cosas, no produce efectos secundarios, ni indeseables, como esos que aparecen en los prospectos de los medicamentos y que están escritos con una letra chiquitita que dificulta su lectura, y que si el paciente le pregunta al facultativo que se lo receta, por eso que está escrito ahí, hay muchos de ellos que le dirán: vamos, no se ponga usted a leer esas cosas, o eso lo pone el fabricante porque es solo una formalidad que se le exige, etcétera, etcétera. Pero lo real es que si bien los medicamentos son beneficiosos, sobre todo en las emergencias o síntomas agudos, tienen ciertos efectos mal llamados efectos secundarios, que son efectos nocivos para la salud, máxime cuando su ingesta es continuada en el tiempo o en dosis muy altas. Pero volviendo a las propiedades antibióticas del agua, al estar en contacto con la plata, una vez más no está claro cómo es que logra el agua esta propiedad, pues unos pocos átomos de plata que pudieran pasar del recipiente al agua no producen ningún cambio químico en el agua, por lo que estamos ante un cambio de otra naturaleza que desconocemos, pero que es evidente y está allí. Pero para no extenderme demasiado en este video, no seguiré dando ejemplos o efectos misteriosos respecto del agua, porque en todo caso lo abordaremos esto en otro video, pues no quiero que se queden solo con que el agua es una sustancia misteriosa y milagrosa, que lo es, pero hay algo más que eso. Así que volviendo a las investigaciones de los doctores Emilio Del Giudice y Giuliano Preparata, y ponga usted especial atención a esto, pues es clave para empezar a entender por qué el agua hace lo que hace. Ellos aplicaron sus investigaciones, como dije, la electrodinámica cuántica a los líquidos, concretamente al agua. Se sabe, gracias a la física cuántica, que las moléculas, en este caso moléculas de agua, interactúan todo el tiempo con el vacío. Pero el vacío en física cuántica no es como el vacío en la física clásica, en la física clásica, como digo, donde el vacío no hay nada. Pues el vacío en la física cuántica es algo que está absolutamente lleno de energía. Así que olvídese de que el vacío es algo vacío. Pues lo que ha demostrado la cuántica hasta la saciedad, y desde hace aproximadamente 100 años, es que el vacío está lleno de mucha energía. Este concepto fue el que llevó al científico Richard Feynman a afirmar que en 1 metro cúbico de vacío hay suficiente energía para hervir todos los océanos del mundo, a lo que agregaría que aún les sobraría bastante energía. Entonces, las moléculas a ese nivel, a nivel de moléculas, a un nivel nanométrico, es decir, muy pero muy pequeñito, que es el tamaño que tienen las moléculas y en el ámbito en que se mueven, a ese nivel interactúan con esa energía del vacío y empiezan a vibrar. Y mediante esta vibración empiezan a adquirir energía. Y como esa vibración empieza a agrandarse o fortalecerse, mediante un fenómeno que se llama de resonancia,
distintas moléculas empiezan a, como digo, resonar y se empiezan a formar grupos de moléculas que empiezan a vibrar en la misma frecuencia y al unísono, o sea, al mismo tiempo, a partir de la energía del vacío. Para decirlo con una metáfora, quizás para que se entienda mejor, en el vacío hay una cantidad ilimitada de energía que equivaldría en este ejemplo a música. Hay una cantidad ilimitada de música y las moléculas de agua empiezan a escuchar esa música y eso provoca que las moléculas de agua empiecen a bailar al compás de esa música y a agruparse entre ellas y a bailar al unísono con la música del vacío, generando así una coreografía que las ordena a esas moléculas y les da coherencia. Y esa formación ordenada, coherente, le permite a su vez al agua retener más y más energía. Y esto empieza a generar un orden o coherencia, como digo, en las moléculas de agua, a la vez que están atrapando esa energía del vacío. Y ahora, con este concepto en mente, usted puede empezar a entender cómo y por qué el agua, que debiera estar hirviendo ya a los menos 75 grados centígrados, no lo hace. Como decíamos al principio, el agua aguanta y aguanta sin hervir desde 75 grados bajo cero hasta 100 grados sobre cero, y para lograr eso saca cierta fuerza o energía de algún lado. Bueno, ahora sabemos por lo menos de dónde saca semejante fuerza, semejante energía para aguantar el agua 175 grados antes de empezar a hervir. Es justo también decir que la ciencia ha logrado todo esto, aparte del ingenio de algunos investigadores, también gracias a adelantos técnicos recientes que permiten, entre comillas, ver el movimiento de las moléculas, que son rapidísimos, y que por tanto la coreografía de ese baile molecular es permitida gracias a estos adelantos técnicos. Lo que esta investigación, como dije, ha sido posible, entre otras cosas, gracias al aporte de ciertos adelantos técnicos, como decía, que han permitido verificar las hipótesis planteadas. Pues ahora contamos con aparatos que tienen una precisión tal que pueden distinguir muchas actividades que se producen a nivel molecular, y de esa molécula tan pequeña que es la del agua, que hasta hace no mucho tiempo era imposible trabajar a ese nivel de pequeñez. En ese sentido, solo diré que a día de hoy hay una decena de técnicas y aparatos que permiten un acercamiento en el espacio y en el tiempo a cosas tan pequeñas como moléculas de agua. Y solo dar un ejemplo, no más, diré que las moléculas se están moviendo a una velocidad alucinante, que solo se puede medir en una escala de femtosegundos. ¿Qué es un femtosegundos? Bueno, un femtosegundo es de 10 elevado a la menos 15 partes de un segundo. Es decir, si tomamos un segundo y lo dividimos en 1000 billones, es decir, un 1 con 15 ceros atrás, lo dividimos en esos 1000 billones, eso es un femtosegundo. Y la molécula de agua vibra una vez cada 10 femtosegundos. Esa es la escala en la cual se mueven las moléculas de agua.
El agua, a través de sus moléculas, se mueve en una escala de tiempo que es entonces impresionantemente diferente al tiempo en que nos movemos nosotros. Y ya para ir terminando y esperando no haberles licuado demasiado el cerebro, quiero presentar el siguiente ejemplo o comparación entre un humano y una molécula de agua. Para un humano, si tomamos como el punto cero de origen en el tiempo a la teoría del Big Bang y medimos desde el Big Bang hasta el presente, sabemos que son aproximadamente 14.000 millones de años, pero llevados segundos, desde el Big Bang hasta el presente, han transcurrido 6.832 billones 800.000 millones de segundos. Mucho, ¿no? En ese tiempo se han creado galaxias, estrellas, planetas, la vida sobre la Tierra, la especie humana, diferentes civilizaciones, guerras, adelantos, retrocesos, tecnología, usted y yo. Pues bien, para una molécula de agua y la velocidad en que se mueve esa molécula e interactúa con las otras moléculas de agua, todo ese tiempo, desde el Big Bang hasta el presente en el hombre, equivaldría a aproximadamente a 70 segundos, es decir, 1 minuto y 10 segundos más. Para una molécula de agua, que está por ejemplo en un vaso de agua, que usted deposita sobre la mesa y la deja ahí durante 1 minuto y algo, antes de tomárselo, habrá pasado como todo el tiempo de la creación del universo para un humano. Miren todas las cosas que pueden estar pasando ahí adentro y solamente en cuestión de segundos dentro del agua. Así que vaya que es una cosa extraña el agua y que es la mayor parte de tu cuerpo. Te propongo la siguiente extravagancia. Toma un vaso de agua y siéntate delante de él. Concéntrate durante algo más de 1 minuto y 10 segundos, o sea 70 segundos, y concéntrate en algo que desees cambiar en tu vida. Permítete sentir que has resuelto ese problema y luego tómate el agua. Con posterioridad agradecería me cuentes lo que ha pasado, que podría ser en los comentarios de este video. Gracias por tu atención y piensa en esto del agua mientras te bañas, mientras bebes o comes. Hasta la próxima.